Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Me llamo Reishi y bienvenido a este video de ASMR. Ya he subido un par de videos y hoy quiero traerles unos pequeños cuentos o relatos del gran Lovecraft. Así que, por petición de un comentario, me agradó la idea, así que hoy les leeré un par de cuentos. Espero les agrade y bueno, comencemos. La llamada de Cthulhu. El horror en la silla. No hay, no hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla plácida de ignorancia, rodeado por los negros mares del infinito. Y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus propios caminos, no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día la unión de esos disasociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico de nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias en términos que no helarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos lo que me han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos, que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos. En ese caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero ningún otro logre llevar a cabo esta unión. Que por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantosa cadena. Creo que por otra parte el profesor había decidido también no revelar lo que sabía, y que si no hubiese muerto repentinamente hubiera destruido sus notas. Tuve por primera vez conocimiento de este asunto en invierno de 1926 y 1927, a la muerte de mi tío abuelo, George Gamel Angel, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Angel era una autoridad vastamente conocida en la materia de antiguas inscripciones, que a él habían recorrido con frecuencia los conservadores de los más importantes museos. Muchos deben por lo tanto recordar su desaparición, acaecida a la edad de 92 años. Las oscuras razones de su muerte aumentaron aún más el interés local. El profesor había muerto mientras volvía del barco de Newport, y según afirman los testigos, luego de recibir el empellón de un marinero negro. Este había surgido de uno de los curiosos y sombríos pasajes situados en la falda abrupta de la colina que une los muelles de la casa del muerto en la calle Williams. Los médicos, incapaces de descubrir algún desorden orgánico, concluyeron luego de un perplejo cambio de opiniones que la muerte debía atribuirse a una oscura lesión del corazón, determinada por el rápido ascenso de una cuesta excesivamente empinada para un hombre de tantos años. En ese entonces, no vi ningún motivo para disentir de este diagnóstico, pero hoy tengo mis dudas. Y algo más que dudas, como heredero y ejecutor de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperar que yo examinara sus papeles con cierta atención. Trasladé con ese propósito todos sus archivos y cajas a mi casa de Boston,
El material ordenado por mí será publicado en su mayor parte en la Sociedad Norteamericana de Arqueología. Pero había una caja que me pareció sumamente enigmática y sentí siempre repugnancia a mostrársela a otros. Estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero del profesor. Llevaba siempre consigo. Logré abrirla entonces, pero me encontré con otro obstáculo mayor y aún más impenetrable. ¿Qué significado podían tener este curioso bajo relieve y de arcilla y esas notas, fragmentos y recortes viejos de periódicos? ¿Se había convertido mi tío en sus últimos años en un devoto de las más superficiales imposturas? Resolví buscando el excéntrico escultor que había alterado la paz mental del anciano. El bajo relieve era un rectángulo tosco de 2 centímetros de espesor y de unos 30 y 40 centímetros cuadrados de superficie, indudablemente de origen moderno. Los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos, ni por su atmósfera ni por su sugestión, pues aunque las rarezas del cubismo y el futurismo no sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica, y la mayor parte de los dibujos parecía ser ciertamente alguna especie de escritura. A pesar de familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarla, ni sospechar siquiera alguna remota relación sobre estos supuestos jeroglíficos. Había una figura de carácter evidentemente representativo, aunque la ejecución impresionista impedía comprender su naturaleza. Parecía una especie de monstruo o el símbolo de un monstruo, o una forma que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Y digo que mi imaginación, algo extravagante, se representó a la vez de un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano. No traicionaré el espíritu del dibujo sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, que alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos. Pero en el contorno general, lo que le hacía particularmente horrible, detrás de la figura se embozaba una arquitectura ciclópea. Las notas que acompañaban este curioso objeto, además de unos recortes de periódicos, habían sido escritas por el profesor mismo y no tenían pretensiones literarias. El documento en apariencia más importante estaba encabezado por las palabras "El culto de Cthulhu", escritas cuidadosamente en carácter de imprenta para evitar todo error en la lectura de un nombre tan desconocido. El manuscrito se dividía en 2 secciones. La primera tenía el siguiente título: 1925, sueño y obra onírica de H. A. Wilcox, calle Tomás 7, Providence, R.I. Y la segunda, informe del inspector John R. Legras, calle Greenwich 121, New Orleans, a la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1928. Notas del mismo y del profesor Webb. Las otras notas manuscritas eran todas breves relatos de sueños curiosos de diferentes personas o citas de libros y revistas teosóficos, principalmente el Atlantis y la Lemuria perdida de W. Scott Elliot, y el resto comentarios acerca de la supervivencia de las sociedades y cultos secretos, con referencia a pasajes de tratados mitológicos y antropológicos como la rama dorada de Fraser y el culto de las brujas de Europa occidental de la señora Murray. Los rectores de periódicos aludían principalmente a casos de alienación mental y a crisis de demencia colectiva a la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa. Parece que el 1 de marzo de 1925, un joven delegado, moreno, de aspecto neurótico y presa de gran excitación, había visitado al profesor Angel en el singular bajo relieve de arcilla. Entonces, todavía fresco y húmedo, en su tarjeta se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío había reconocido en él al hijo menor de una excelente familia, con la que estaba ligeramente relacionado. Wilcox, que desde hacía tiempo estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Fleur de Lis,
muy cerca de esta institución. Era un joven precoz de genio indudable, pero muy excéntrico. Desde su infancia había llamado la atención por las historias y sueños extraños que se complacía en relatar. Se denominaba a sí mismo físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de la baja ciudad comercial lo consideraba simplemente raro. No había frecuentado nunca a los de su propia clase y poco a poco había ido retirándose de toda actividad social. Actualmente solo era conocido por algunos estetas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence, deseosa de preservar su conservadorismo, lo había desahuciado. En aquella visita, decía el manuscrito, el escultor había pedido bruscamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para identificar los jeroglíficos. El joven hablaba de un modo pomposo y descuidado que impedía simpatizar con él. Mi tío le respondió con sequedad, pues la evidente edad de la tableta excluía toda posible relación de las ciencias arqueológicas. La réplica del joven Wilcox, que se impresionó bastante a mi tío como para que la reprodujera palabra por palabra, estuvo en ese énfasis poético que caracterizaba sin duda su conversación habitual. «Es nueva, es cierto», le dijo, «pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades. Y los sueños son más viejos que la cavilosa Tiro, la contemplativa Esfinge o Babilonia, guarnecida de jardines». Y comenzó a narrar una historia desordenada que de pronto despertó en mi tío un recuerdo. El anciano se mostró febrilmente interesado. La noche anterior había habido un relieve, temblor de tierra, el más violento de los que habían sacudido Nueva Inglaterra en esos últimos años, que había afectado terriblemente la imaginación de Wilcox. Ya en cama y en primera vez en su vida, había visto unos sueños en ciudades ciclópeas de enormes bloques de piedra y gigantescos siniestros monolitos de un error latente. Exudaban un limo verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos y de las profundidades de la tierra. De algún punto indeterminado venía una voz que no era una voz, sino más bien una sensación confusa que solo la fantasía podía traducir en esta unión de letras casi imposibles. Cthulhu Tang. La mezcla de letras fue la llave de recuerdo que existió y perturbó al profesor Angelo. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y estudió con intensidad casi frenética el bajo relieve que el joven había estado esculpiendo por años. Vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío, mi tío culpó a su avanzada edad, dijo Wilcox. Más tarde, él no reconocer con rapidez los jeroglíficos y el dibujo. Muchas de sus preguntas le parecieron un poco fuera de lugar a su visitante, especialmente aquellos que trataban de relacionar a este último con sociedades y cultos extraños. Y Wilcox no pudo entender por qué mi tío le prometió repetidamente guardar silencio y admitía ser miembro de una de las tan innumerables sectas paganas o místicas. Cuando el profesor quedó al fin convencido de que Wilcox ignoraba de verdad toda doctrina o cultos secretos, le suplicó que no dejara de informarle acerca de sus sueños. Este pedido dio sus frutos, pues a partir de esa primera entrevista el manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas, cuyo tema principal era siempre unas construcciones ciclópeas de piedra, húmedas y oscuras, y una voz que en inteligencia subterránea gritaba y una y otra vez, en enigmáticos y sensibles impactos, algo indescriptible. Los dos sonidos que se repetían con la frecuencia que eran los representados por las palabras Cthulhu y Relie. El 23 de marzo continuaba el manuscrito. Wilcox faltó a la cita. Una investigación realizada en el hotel reveló que había sido atacada por una fiebre de origen desconocido, que lo habían llevado a la casa de sus padres, en la calle Waterman. Se había puesto a gritar en medio de la noche, despertando a varios que vivían en el mismo hotel, y desde entonces había pasado alternativamente de la inconsciencia al delirio. Mi tío telefonó enseguida a la familia, y desde ese momento siguió de cerca el caso, viendo venido a la oficina del Dr. Tabby en Tyre Street, médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox alimentaba aparentemente extrañas imágenes
El doctor se estremeció al recordarlas. No solo incluían una repetición de los signos anteriores, sino también una criatura gigantesca, de varios kilómetros de altura. Caminaba o se movía pesadamente. Wilcox nunca lo describía en todos sus detalles, pero las pocas incoherentes palabras que recordaba el doctor Toby convencieron al profesor de que aquel era el monstruo que el joven había interpretado representar. Cuando Wilcox se refería a su obra, añadió al doctor, caía enseguida, invariablemente, en una especie de letargo. Cosa rara, su temperatura no estaba nunca por encima de lo normal. Sin embargo, su estado parecía más al de una fiebre violenta que al de un desorden del cerebro. El 2 de abril a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó de pronto. Wilcox se sentó en la cama, asombrado de encontrarse en la casa de sus padres, ignorando totalmente lo que había ocurrido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo. Como el médico declara que estaba curado, a los 3 días volvió a su hotel, pero ya no lo fue de ninguna utilidad al profesor Angel. Junto con su enfermedad se habían desvanecido todos aquellos sueños, y luego de oír durante una semana los relatos inútiles e irrelevantes de unas muy comunes visiones, mi tío dejó de anotar los pensamientos nocturnos del artista. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero los abundantes notas invitan de ver a reflexión sobre el escepticismo inveterado que informa entonces mi filosofía. Puede explicar mi persistente desconfianza. Las notas describían lo que había soñado diversas personas en el mismo periodo que el joven Wilcox había tenido sus extrañas revelaciones. Mi tío, parecía, había organizado rápidamente una vasta encuesta entre casi todos aquellos a quienes podía interrogar sin parecer impertinente, pidiendo que le contaran sus sueños y le comunicaran las fechas de todas sus visiones notables. Las reacciones habían sido variadas, pero el profesor recibió más respuestas que las que hubiese obtenido cualquier otro hombre sin la ayuda de un secretario. Aunque no conservó la correspondencia original, las notas formaban un completo y muy significado resumen. La aristocracia y los hombres de negocios, la tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra, dieron un resultado casi completamente negativo, aunque hubo algunos pocos casos de informes de impresiones nocturnas, siempre entre el 23 de marzo y el 2 de abril, periodo de delirio del joven escultor. Los hombres de ciencia no fueron tampoco muy afectados, aunque por lo menos 4 vagas descripciones sugerían la visión fugaz de extraños paisajes, y uno de ellos hablaba del temor a algo normal. Las respuestas más pertinentes procedían de artistas y poetas, que si hubieran podido comparar a sus notas hubieran sido presas del pánico. Ante la falta de cartas originales, llegué a sospechar que el compilador había estado haciendo preguntas insidiosas, o había resuelto ver. Por eso persistí en la creencia de que Wilcox, conociendo de algún modo los viejos documentos por mi tío, había estado engañándolo. Esas respuestas de los artistas narraban una perturbadora historia. Entre el 28 de febrero y el 2 de abril, gran parte de ellos había tenido sueños muy curiosos, alcanzando su máxima intensidad en el tiempo del delirio del escultor. Una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos semejantes a los descritos por Wilcox, y algunos confesaban su terror ante una criatura gigantesca y sin nombre. Un caso que las notas describían con énfasis era particularmente triste. El sujeto, un arquitecto muy conocido, algo inclinado al ocultismo y la teosofía, se volvió completamente loco la noche que llevaron al joven Wilcox a la casa de sus padres. Murió meses después gritando que lo salvarán de algún escapado habitante del infierno. Si mi tío hubiese conservado los nombres de estos casos, en vez de reducirlo a números, yo hubiera podido hacer alguna investigación personal. Pero como estaban las cosas, solo pude encontrar a unos pocos. Todos, sin embargo, confirmaron las notas. Me pregunté a menudo si aquellos a quienes había interrogado el profesor Angel se habían sentido tan integrados como este grupo. Nunca les di explicaciones si es mejor así. Los recortes de prensa, como ya he dicho, trataban de caos de pánico y manía y excentricidad, siempre con el mismo periodo que el profesor Angel, debido de haber empleado una agenda de recortes, pues el número de exactos de estos extractos era prodigioso y además procedían de todos los rincones del mundo.
Uno describía un suicidio nocturno en Londres. Un hombre había saltado por una ventana luego de lanzar un grito horrible. En una confusa carta del editor de un periódico sudamericano, un fantástico anunciaba, apoyándose en sus visiones, un futuro siniestro, un despacho de California que relataba en una colonia teosófica. Había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso acontecimiento que no llegaba nunca. Mientras las noticias de la India se referían cautelosamente a una seria agitación de los nativos, producía a fines de marzo las orgías vudúes que habían multiplicado en Haití y en África. Había lanzado de unos cuantos misteriosos. Los oficiales norteamericanos radicados en Filipinas habían tenido ciertas dificultades con algunas tribus. En la noche del 22 de marzo, los policías de Nueva York habían sido molestados por levantinos histéricos. Confusos, rumores recorrieron también el oeste de Irlanda y un pintor llamado Ardois Bonot exhibió en 1926, en el Salón de Primavera de París, un blasfemo paisaje de sueño. En los asilos de alineados de los desórdenes fueron tan numerosos que solo un milagro logró impedir que el cuerpo médico advirtiera curiosas semejanzas y sacara apresuradas conclusiones. Una rara colección de recortes, de veras. Apenas concibo hoy el crudo racionalismo con el que los hice a un lado, pero que quedé convencido de que el joven Wilcox había tenido noticias de unos sucesos anteriores mencionados por el profesor. Y bueno, hasta aquí la primera parte de este relato. Espero de sinceridad que les haya gustado y quisiera saber si quieren que continúe el relato, porque viene el capítulo 2, el informe del inspector Legrace. Así que nada, espero que les haya gustado este relato y estaré atento a sus comentarios. Me ayudarías con un like y compartiendo el video. Este ha sido Reishi y espero que tengan muy buenas noches.